Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. Año 2024. Viviendo para Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre Santo, te adoramos esta noche por la inmensidad de tus bondades, esas que nosotros no alcanzamos a meditar ni a comprender. Hoy has tenido misericordia con nosotros al permitirnos tener una vez más la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo te ruego, Señor, que esta sea una oportunidad para que todos como iglesia podamos acercarnos a tu verdad para vivir la vida santa que tú demandas de tu pueblo. Te adoro, Dios y Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Quiero compartirles este sermón que he titulado La santidad versus la falsa religión. Y para poder entrar en materia me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen de lo que vimos hace 20 días, 15 días tal vez, en relación a este tema. Ustedes recuerdan que empezamos preguntando ¿qué es la santidad? Y dijimos que aquí en la iglesia ya hemos definido hemos hecho varias definiciones de lo que es santidad. Dijimos, en primer lugar, que santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta. Y dijimos, todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que representa mi accionar, que es lo que entendemos como conducta, es producto de lo que primero siento, pero lo que siento es producto de lo que primero pienso. Así que si hago algo malo, no puedo decir que estoy pensando el bien. Si estoy pensando el bien, entonces mis obras, lo que finalmente hago, tienen que ser buenas. La gente algunas veces dice, ¡ay, qué pena! Yo no esperaba que esto saliera así. Puede ser que haya cosas accidentales, pero es muy diferente cuando alguien dice, yo cometí ese pecado, yo no sé por qué lo hice. No, tú sí sabes por qué lo hiciste, porque primero lo pensaste, luego lo sentiste y luego lo actuaste o lo dijiste. Así que tenemos esta primera definición: santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta. También a la luz de la palabra de Dios hemos dicho que otra noción de definición de santidad es estar de acuerdo con Dios. Creo que tengo un feedback, si me ayudas. Estar de acuerdo con Dios. Y esto de estar de acuerdo con Dios significa que yo estoy convencido que lo que Él ha dicho que es bueno, que lo que Él ha dicho que es malo, que lo que Él ha dicho que yo no debo hacer, entonces Él tiene razón para que yo no lo haga. Es ponerme de acuerdo con el Señor. Hay un texto en Amós capítulo 3, versículo 3 que dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Piensa en la sencillez con la que la gente hoy daña un matrimonio. Y muchas de las razones una de las razones por las cuales se dañan muchos matrimonios es porque la gente dice, no nos pusimos de acuerdo. Teníamos objetivos diferentes, teníamos sueños diferentes. Igual pasa en la vida de santidad. He escuchado a muchos cristianos diciendo cosas como, yo no estoy de acuerdo con ese pasaje, no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia. Algo está fallando ahí. Porque estás tratando de justificar una acción tuya diciendo que Dios se ha equivocado. Y todos los que hemos pecado, inclusive después de haber empezado a caminar con el Señor, cuando nos arrepentimos sinceramente y pasa el tiempo,
tenemos que ir a decirle al Señor esto: Señor, tenías razón cuando me lo advertiste. ¿Qué dolor tan grande tengo ahora por haberte defraudado en tu mandamiento? ¿No le ha pasado a usted que ha escuchado historias de hijos que con el paso de los años dicen: mi mamá tenía razón? ¿Cuántas veces ella no le dijo: no te metas con esa muchacha o no te metas con ese muchacho? Y solo con el paso del tiempo, cuando en la vida de unión de pareja se le demostró que no le convenía porque había maltrato, violencia, daño al patrimonio, infidelidad, todo lo que usted se pueda imaginar, solo con el tiempo esa persona dirá: mi mamá tenía razón. Así que cuando decimos estar de acuerdo con Dios, lo que estamos tratando de informar es que llegamos a un punto en el que decimos: cada letra, cada sílaba, cada palabra, cada frase, cada texto bíblico, cada capítulo, cada libro de la Biblia tienen la verdad de Dios y me pongo de acuerdo con Él. Pero también dijimos hace 15 días que santidad es ser como Dios es. Y para eso tomamos un texto en el que el apóstol Pablo replicó unas palabras de Dios que están en el libro de Levítico capítulo 19. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 14, Pedro dice: como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos. Observe que esos malos deseos habíamos dicho que eran nuestras ganas de hacer algo. Y dice que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Luego Pedro dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y entonces decíamos al llegar a este texto que Pedro menciona que todas nuestras acciones pueden estar relacionadas con que nos hemos puesto de acuerdo con Dios para vivir la santidad, o simplemente me dejo llevar por mis malos deseos y esos malos deseos están en contra de la voluntad de Dios y de la santidad que Dios demanda. Entonces recordábamos que hace algunas semanas atrás, muchas más, habíamos estado estudiando lo que el apóstol Pablo también escribió en relación a los malos deseos. Y vaya un momento conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 5, versículo 16, donde Pablo va a decir, ya con una cierta precisión, y digo cierta porque es una lista que, aunque es precisa, no está terminada, es más amplia, ¿cuáles son esos deseos de la naturaleza pecaminosa? Y lo primero que él empieza diciendo es que en nuestro ser pueden llegar a habitar dos tipos de deseo: los deseos de nuestra propia naturaleza o los deseos del Espíritu Santo cuando hemos recibido a Cristo Jesús como Señor. En Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17 Pablo dice: así que les digo, vivan por el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, por eso la palabra Espíritu empieza con mayúscula, porque está haciendo referencia a un sustantivo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es como si él nos estuviera diciendo, esta es la solución. ¿Te dejas llevar de ira? ¿Te dejas llenar de inmoralidad sexual? ¿Tus deseos te traen apetitos de comer y no te sacias? El problema no se resuelve yendo donde un nutriólogo o nutricionista. Eso se resuelve cuando vives por el Espíritu. Y luego dice, porque esta, es decir, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y permítame ilustrar un poquitito esto. ¿Usted recuerda la caricatura Tom y Jerry? Y recuerda cuando algunas veces a Tom, que era el gato, se le aparecía un angelito y un diablito. Un angelito en forma de gatico y un diablito en forma de gatico. ¿Y qué le decía el angelito a Tom? Que hiciera lo bueno.
¿Y qué le decía el diablito? Que hiciera lo malo. ¿Se pusieron ellos dos de acuerdo alguna vez? Nunca. Normalmente en esa serie de niños, que además era muy violenta, siempre ganaba el diablito. ¿Y cómo ganaba? Porque siempre callaba lo que el angelito le decía a Tom que hiciera. Si usted me permite ilustrar, los deseos de la naturaleza del Espíritu Santo nunca se ponen de acuerdo con los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los deseos del Espíritu te dicen, haz lo correcto. Los deseos de la naturaleza pecaminosa te dicen, que va, déjate llevar, disfruta la vida, hazlo. Pero nunca se pueden poner de acuerdo. Y Pablo usa un término aquí que dice, los dos se oponen entre sí. Ojo con esto, hasta aquí estamos hablando solo de los deseos, tanto del Espíritu como de la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, Pablo también va a afirmar que esos deseos de la naturaleza pecaminosa se pueden manifestar. No son solo internos, sino que terminan convirtiéndose en obras. Así que en el versículo 19 de Gálatas, versículo 5, Pablo va a empezar a hacer un listado que podríamos nosotros alargar hoy en día, sobre todo cuando estamos experimentando tanta maldad. Y Pablo dice, las obras de la naturaleza pecaminosa. Paremos un momento. Observe que ya no dice los deseos de la naturaleza pecaminosa. Habla de las obras. ¿Por qué? Porque los deseos están adentro y esos deseos de la naturaleza pecaminosa me llevan a actuar. Y al actuar entonces ya no son solo deseos, ya son acciones. Y Pablo dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, ¿a quién le estaba hablando el apóstol Pablo cuando hizo esta lista? A la iglesia del Señor. A la iglesia. Pablo no escribió esta carta para el mundo. Él sabía que su influencia llegaba hasta la iglesia y que cuando alguien en el mundo llegaba a la iglesia, entonces podría leer esto. Pero entonces, ¿será que estamos en la iglesia y estamos en riesgo de no heredar el reino de Dios? Y Pablo dice, sí. ¿Por qué? Porque aunque estás en la iglesia, tú te dejas guiar por los deseos de la naturaleza pecaminosa y no por los deseos del Espíritu Santo. Y como te dejas guiar por los deseos de la naturaleza pecaminosa, tus obras son de la naturaleza pecaminosa. Y dado que estos producen esas obras, dijimos hace 15 días, en primer lugar, que como estábamos arrancando de un texto que dice, sin santidad nadie verá al Señor, entonces, según el apóstol Pablo, no es santo un inmoral sexual. Volvamos a leer el verso 19 donde está el primer bloque. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Y ustedes recuerdan que hicimos un largo sermón solo con estas palabras de este primer texto. Quien no ha visto este sermón porque no pudo, porque no se conectó o porque hoy por primera vez está conectado a este sermón, queremos invitarlo a que en nuestro canal de YouTube usted encuentre el sermón La Santidad. Y ahí usted va a encontrar ese mensaje en el cual hablamos de este primer punto. No es santo un inmoral sexual. Pero hoy quiero invitarlos a continuar con nuestro estudio para decirles que no es santo quien profesa la falsa religión.
Así que vamos a leer el verso 19 y la primera parte del verso 20. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Versículo 20, idolatría y brujería. Hoy vamos a enfocarnos en la primera palabra del versículo 20, idolatría. Cuando el apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo a escribir esos textos, es interesante que en esta lista de Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, él haya tomado no todos los pecados que demuestran la naturaleza pecaminosa en una persona. Él no hace una lista exhaustiva, absoluta y cerrada, sino que más bien él presenta a manera de resumen ejecutivo una serie de 3 áreas fundamentales de la vida. La primera área que él mencionó fue la sexualidad. Ya la vimos. Ustedes recuerdan que ese fue nuestro primer sermón. Luego él va a coger otro bloque que tiene que ver con la religión y la espiritualidad. Finalmente hay un bloque que es de relaciones humanas, pero no veremos todavía ese tema. Así que ya hablamos de la primera parte, sexualidad. Hablemos hoy de religión y espiritualidad. Quiero empezar diciendo que el hombre, es decir, el ser humano, hombre y mujer, es religioso por naturaleza. Hay un área del saber que es la antropología, y desde el concepto antropológico en el que se estudia al hombre en relación con la sociedad, se reconoce y se afirma que el hombre tiene conciencia de que existe y que él no se fundó a sí mismo, sino que ha sido creado por algo o alguien superior que tenga la capacidad de crearlo a él y a todo lo que existe. Todos los seres humanos, todos los que nacen, todos tienen esa conciencia. Hay algo o alguien superior que me ha creado a mí. Eso significa que el hombre es podríamos decir, homus religiosus. Así como hablamos del homo sapiens, en realidad deberíamos decir, el hombre es un homo religiosus. Un hombre religioso, un ser religioso. Hay gente que dice, no me gusta hablar de religión. Pero algo crees. Inclusive la gente atea, el solo hecho de poder desacreditar la existencia de Dios les obliga a creer en algo. No quiero entrar en el terreno filosófico, pero sí me gustaría llevarlo a pensar en esto. ¿Por qué estamos diciendo que todo hombre es un ser religioso? Porque la religión se basa en una relación. Y la relación inicial en la que se basa la religión es que hay un hombre que adora y hay un ente que recibe la adoración. Ese es el concepto de por qué el hombre es un ser religioso. Ahorita usted se va a dar cuenta que inclusive los que no creen a Dios practican esto. Alguien que adora y alguien que recibe la adoración. Si esto es cierto, entonces todas las religiones tienen que entender al hombre como un ser que existe. Y para poder entender este sermón, tenemos que empezar por ese principio y por este argumento. Usted existe. Partamos de acá. ¿Se imagina que estuviéramos acá, pero nosotros dudáramos de si existimos o no? No sé, me siento como si no existiera hoy. Tengo un dilema conceptual. Hoy existo, mañana no sé. Ayer existí, hoy no. Oye, ¿por qué no quieres comer? No sé, me siento raro, siento que hoy no existo. Usted puede argumentar cualquier otra cosa. No tengo deseos de comer, estoy saciado, me siento lleno. Pero nunca ponemos este concepto en tela de juicio. Usted no es producto de su imaginación, aunque algunos hacen de su vida una telenovela. Pero usted no es producto de su imaginación. Usted está acá y usted ha tenido un desarrollo natural que hace que usted sea una persona. Si usted se toca, si usted medita en su interior e incluso si usted muere, usted es una realidad que existe y ese es un hecho que no se puede discutir. ¿Se ha dado cuenta en el mundo cómo la gente desearía desaparecer a su oponente?
pero inclusive si le quitaran la vida, no podrían quitarle la existencia porque habría memoria de esa persona. Así que el primer hecho es, usted existe, pero ¿sabe qué le cuesta a la humanidad creer? ¿Y sabe dónde está el conflicto? En que aunque todos nos damos cuenta que nosotros existimos, niegan que Dios existe. Qué interesante, la criatura diciéndole al Creador que la criatura existe y no sé si existe el Creador. Sin embargo, ese es un argumento no válido, porque todos los seres humanos, inclusive los acérrimos ateos y agnósticos, tienen en su conciencia grabada la verdad de Dios. Y aquí ya entro en el terreno teológico. Ni siquiera el concepto de un ser superior o de un algo. Todos los seres humanos, por más que lo nieguen, tienen grabada en su conciencia la verdad de Dios como el ser superior del que proceden todas las cosas. Así que cuando alguien niega al Dios verdadero, es el más grande de los tontos. ¿Y por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo dijo. En Romanos capítulo 1, versículos 18, 19, 20, 21, Pablo escribió: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Piensen toda la maldad del mundo. Hoy el pastor y la pastora Claudia, el pastor senior y la pastora Claudia hablaron en el programa acerca del aborto. Parece que este programa tocó fibras. Hasta ahora en la tarde el pastor estaba escuchando de una de las hermanas de la iglesia historias de abortos. Y cuando uno las escucha, lo único que puede hacer es arrodillarse a orar, avergonzado ante Dios. En Colombia sale la gente a marchar, los buenos somos más. No hay ni uno solo bueno. Ni uno solo. Es que Medellín es la mejor ciudad. Falso. No hay ciudad buena. No, pastor, ¿cómo te parece que yo conocí un muchacho? Él no es cristiano, pero es un ser tan bueno. Falso, malo. Toda la humanidad es mala. Eso es lo que afirma Pablo. Y por eso Pablo afirma que por esa maldad, que no solamente es que se haga por errorcito, sino como una forma de rebatir contra la verdad, entonces Pablo dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y él va a explicar cuál verdad y cuál es el motivo de esa ira de Dios. Me explico. Atención, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Y alguien dirá, como decía un famoso político y filósofo colombiano, el doctor Carlos Gaviria, que entre otras cosas tenía una inteligencia superior a la hora de pensar frente a lo que la sociedad necesitaba, pero que tenía un pequeño problema. Él decía, si yo muero y me encuentro que Dios existe, yo le haría la siguiente pregunta: ¿por qué no me diste más pruebas de tu existencia? Y Pablo dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Así que cuando alguien necesita más pruebas, todas las pruebas fueron dadas y Pablo dice, así que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Entonces Pablo dice
que no es que no haya suficientes hechos que demuestren al Dios verdadero. Es que los hombres se extraviaron al considerar nociones que terminan siendo inútiles razonamientos porque no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Escúcheme esto. Hay un riesgo muy grande que la Iglesia del Señor corre cuando empieza a escuchar a estos que niegan a Dios y su existencia. Y el riesgo grande está no en que ellos tengan argumentos que sean verdaderos. El riesgo está en que saben argumentar tan bien que casi que convencen a quien los escucha. Pero si usted es una persona santa, usted debe saber que esa persona que habla tan bien, tan bonito, tan elegante, tan atractivo, lo único que hace pensar es tonterías y en cómo hacer lo malo. Así que su discurso está basado en lo siguiente: mi deseo es desviar a estas personas del conocimiento de Dios. Esas tonterías y esas malas acciones terminan convirtiéndose en el objeto de culto que no le dan a Dios. Párese un momento de su puesto, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que toda obra de oscuridad que ha posado hoy sobre la iglesia para traer sueños sea quitada ahora en el nombre de Jesús el Señor. No tiene autoridad sobre esta predicación, no tiene autoridad sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Siéntese un momento, por favor. Así que tratemos de hacer esto más fácil. Dios creó al ser humano. Y Dios le permitió al ser humano que lo conociera. ¿Y cómo le permitió Dios que lo conociera? Por medio de todo lo que Él creó. El sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, los ríos, los animales, las montañas, las llanuras, todo lo creado. Son la manera como Dios muestra al ser humano. Ese solo hecho que es grandioso, maravilloso, hace que a Dios se le reconozca como Dios y se le glorifique, honre, alabe, adore. ¿Se ha dado cuenta que en la iglesia cristiana los cánticos más inspirados tienen que ver con la persona de Jesucristo y con las obras maravillosas de Dios en su creación? Son los más inspirados. ¿Por qué? Porque esa es la manera como Dios se ha hecho conocer. ¿Cuáles son los cánticos que más le hacen llorar a la gente, pero que no son espirituales? Esos que hablan de mi interior, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Puras babosadas que están componiendo y que las traen a la iglesia cristiana para convertirnos en autoadoradores, algo de lo cual hablaré ahora. La adoración verdadera es reconocerlo a Él. Qué rico que hiciéramos cánticos, tú que hiciste el sol, que hiciste que la velocidad de la luz que sale del sol llegara a tanta velocidad a nosotros y nos calentara. Eso es reconocer las maravillas de Dios. Qué bueno que cuando podamos ir al mar, podamos decirle: oh, sobrenatural, tú eres más grande que este mar inmenso, mis ojos no alcanzan a contemplar cuál es el final, y tú eres más grande. Qué bueno que cuando vamos por la ciudad nos quitemos los ojos del teléfono celular que nos está embruteciendo y miremos la hermosura de los árboles en lo que es la primavera, cuando se ponen rosados, amarillos y de tantos colores, y pudiéramos decir: qué gusto tiene, Señor, para el arte. Qué rico que dejáramos de pensar en nosotros como gente que tiene que alcanzar la belleza con ciertas maneras y pudiéramos vernos y mirarnos. Qué preciosas arrugas me están saliendo, Señor. Qué hermosas canas me están saliendo, Señor. Cómo se está cambiando el color de mis dientes, Señor. Pero cuando el hombre ignora a Dios, entonces esa glorificación
y exaltación que es propia del ser humano, porque el hombre es un ser religioso, y esa exaltación y glorificación que debería ser para Dios, porque solo Él es digno y dueño de todo, se le quita a Él para otorgársela a todo lo que no es Dios. Así que todo el que no adora a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él es, tiene un estancamiento de adoración que, como no se lo da a Dios, va a terminar dándoselo a otros objetos de adoración. Y eso es lo que se llama la falsa religión. Pablo sigue diciendo, o empezó ese capítulo, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, dicen: aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¡Ah, qué bien! O sea, no adoramos al Dios que pinta las hojas de los árboles, que hace que el viento golpee sobre el mar y venga la ola y me traiga relajación, y que hace que el sol salga sobre buenos y malos, y que hace que la lluvia caiga sobre justos e injustos, pero soy capaz de ir a postrarme ante una virgen, ante un santo, e inclusive ante réplicas de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se manifiesta la falsa religión? Por medio de esa palabrita con la que empezó el versículo 20. Idolatría. Idolatría es rendirle el culto que le pertenece a Dios a una imagen, a un ídolo, a un concepto e incluso a otra persona. Y este concepto es fácil de entender, dado el contexto católico en el que nosotros estamos y en el que nos desenvolvemos. Es muy fácil para nosotros identificar los ídolos de la gente. Ídolos que la gente representa en estatuas de la Virgen, ídolos representados en imágenes de las personas bíblicas como la Santísima Trinidad, la familia del Señor, los apóstoles. Los ídolos de la religión católica a quienes ellos llaman santos: Santa Gertrudis, Santa Madre Laura, San Juan Pablo II. Y hasta Santa Claus, San Nicolás, al cual hemos metido a nuestra Navidad para avergonzar el verdadero motivo de la Navidad, que es Cristo Jesús. Y que cuando se estudia quién es Santa Claus, no es más que un demonio, una fuerza de oscuridad que ha penetrado en el mundo religioso. Pero no solo eso, los escapularios, los collares, los llamados rosarios, las imágenes religiosas en collares, pulseras y tatuajes, ídolos como budas, ranas, elefantes con la trompa hacia arriba, y en términos generales todo lo que se configura en una estatuilla a la que se le rinde culto, devoción o en quien se deposita la fe. ¿Cuántas veces hemos predicado cuidado con los objetos de maldición? Elefantes con la trompa hacia arriba, que vienen con todos los mantras y los mandalas de la India, que hace que la gente allá adore a falsos dioses por ser una falsa religión, y nosotros aquí con el elefante con la trompa para arriba. Es que es un recuerdo de mi abuelita. ¡Qué necios somos! Todo eso es idolatría. Y para nosotros que estamos al interior de la iglesia podemos decir: no, ya no hacemos eso, ya, tachado, voy bien por ahí. Pero quiero decirle que también en la iglesia del Señor hay una práctica de la idolatría en la que ésta se manifiesta al querer compartir la adoración que le pertenece a Dios con un ídolo, imagen, concepto o persona. Observe esto. Los que no conocen a Dios le entregan toda su adoración a ese ídolo. Y los que decimos conocer a Dios
lo que hacemos es compartir la gloria de Dios entre el Dios verdadero y el ídolo. Miren lo que Dios había dicho. En Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3, dice Moisés: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Así que Dios en este texto no solo le está advirtiendo a su pueblo que no tengan a un Dios diferente a él, sino que observe que Dios está diciendo que no tengan otros dioses con los cuales la adoración exclusiva de él sea compartida, porque se convierten en ídolos. Piensen esto, a ver si me hago entender y a ver si el chisme me los atrapa. No hay nada mejor para un predicador que contar algo a manera de chisme. Todos nos encanta el chisme. ¿A ustedes no les parece que para mí sería terrible que mi esposa me abandonara y se fuera con otro hombre? Que Dios me libre de tal cosa. ¿Cierto que sería terrible? ¿Y qué dirían todos acá en la iglesia? Ay, esa Marianita, ve a quién la veía. No va a faltar el que diga: yo se lo había dicho al pastor que por ahí no era. Porque no falta el que pesca en río revuelto. Eso sería terrible. Pero hay una cosa más terrible que esa. Y es que ella me tuviera a mí y a la vez tuviera otro hombre. Sería más terrible. ¿Y sabes qué está diciendo Dios? No tengas otros dioses además de mí. Eso sería mucho más terrible. Para mí sería motivo de enojo, indignación, dolor, celos, impotencia. Querida iglesia, puede ser que usted ya no le rece a un ídolo y que ya no vaya a una procesión en Semana Santa, o que haya decidido no rendirle culto a los muertos cuando se les hace novena. Pero tal vez usted comparte la adoración que le pertenece a Dios con otros ídolos. Y esta noche quiero mencionar algunos. Primero, el ego, el yo. Este se manifiesta cuando pensamos que merecemos lo mejor y que incluso Dios está a nuestro servicio. Entonces se ha manifestado ese ídolo del yo. ¿Cuántos cristianos escuchamos diciendo: no, yo sí le dije a Dios, me colaborás con esto, me lo haces o me lo haces? Tiene a Dios por concepto, pero tiene un ídolo, el yo. En este tipo de idolatría yo ocupo el lugar que le pertenece a Dios. Me convierto en el objeto de autoculto. Hablo prepotentemente. Me siento mejor que los demás. Hago a Dios responsable del bienestar que creo merecer y quiero tener, con el fin de verme superior a los demás, y olvido que ante Dios soy un deudor. Este ídolo se manifiesta en mi vida cuando soy dependiente de mis capacidades y competencias para decidir, planear o incluso proyectar mi vida. Hay gente que está dirigiéndose por este ídolo y dicen cosas como: a mí no me digan nada. Yo soy sabio, yo sé lo que necesito. O inclusive cosas como: yo me merezco este crucero, ¿para qué nos quemamos pues las pestañas? Observe que en ningún momento alguien así le está rindiendo culto al Creador, sino a sus propias capacidades y competencias. El siguiente ídolo es el destino. El destino como adorador de la seguridad de necesidades y placeres. Y voy a hacerme entender.
Le tenemos tanto miedo al futuro que todo lo que planeamos es para enfrentar el futuro sin temor. Y como dijo muy bien el pastor el domingo, eso es una insensatez. En el Antiguo Testamento el destino era una diosa pagana. Y la gente iba y le sacrificaba a esa diosa destino y a la diosa fortuna. Ahorita hablaré de la fortuna, pero hablemos de la diosa destino. Dime qué me conviene, querida diosa destino. Dime si debo quedarme en mi país o debo irme a otro. ¿Qué me conviene, esta muchacha o aquella otra? Otro ídolo que está en la iglesia es la autoveneración. Desear ser amado por encima de nuestra relación con Dios. Exigir la primera atención como respuesta al orgullo. Esto sí que se vive en los hogares. Hombres enojados con sus esposas porque según ellos, sus esposas los abandonaron cuando tuvieron hijos. Es que yo soy el señor de esta casa. Primero yo. La pobre mujer recibe una llamada de la casa de su madre y timbra el teléfono y ella ya tiembla de miedo porque según él, primero hay que atenderlo a él y a nadie más. También pasa con las mujeres. Mujeres que no aceptan que su esposo esté comprometido con el servicio a Dios, con el servicio a la iglesia. Primero yo. Eso es un ídolo. El siguiente ídolo son las relaciones. Amar al punto de adorar a otras personas. Queridos hermanos, amar a otras personas tiene límites. Si tú me exiges a mí que te ame más que al Señor, me estás invitando a transgredir la frontera que no transgrediré. Primero es el Señor. Amar al punto de adorar al cónyuge, a los hijos, a los padres. Pero hermanos, hemos llegado al punto en el que se adora al perro, al gato, a la mascota. Pastor, me dijo una mujer un día, no he podido volver a diezmar, pastor, porque es que le estoy comprando el mejor cuido a mi perro. No conoces al Dios verdadero. El siguiente ídolo es la fortuna. Este es el nombre del ídolo del éxito y la búsqueda de triunfos. Ayer, mientras mi suegra y mi suegro invitaron a sus mellizos a almorzar con sus hermosos familiares extendidos, su hermoso yerno y su hermosa nuera y su hermosa nieta, se me hizo inevitable escuchar que la esposa de Pablo estaba atendiendo una reunión de su oficina. Alguien la saluda y ella dice, muy bien, gracias a Dios, gloria a Dios, muy bien. Y el otro con prepotencia y ella le contesta, ¿y tú cómo estás? Y el otro con prepotencia le contestó, afortunadamente muy bien. Es que Fortuna es una diosa que existe desde la antigüedad. Observe que esa lotería o ese juego de azar que se llama la fortuna, la llaman la diosa Fortuna. Una diosa que tiene que ver con que la gente se rinda a ella porque están buscando éxito, triunfos. Cada rato usted se da cuenta que yo le corrijo cuando usted me dice, afortunadamente bien, pastor, y cada vez mejor.
Y le digo, no es afortunadamente, porque no es gracias a la diosa Fortuna. Si tú estás bien, es gracias a Dios. Así que deja de decir afortunadamente, es gloria a Dios, estoy muy bien. No sé cuánto lleva Victoria pronunciando esto. Todo el mundo la saluda. Todo el mundo es una hipérbole. Y le preguntan, ¿y cómo estás? Y ella, yo y a Dios bien. Porque ya sabe a quién hay que rendirle culto. Expresiones como, vamos por más, no tenemos límites. No, no tenemos límites. Esas son invocaciones que se hacen al culto de la diosa Fortuna. En diciembre yo tenía planeado predicar el 24 de diciembre. Por cosas del Señor, Él había dicho, no, el pastor predica el 24, tú predicas el 31. Y Dios dijo, ni el 24 ni el 31. Porque nuestra vida está en las manos del Señor. Sí tenemos límites. Solo Dios, solo Él no tiene límites. El siguiente ídolo es la riqueza. Se parece a la fortuna, pero es diferente. Porque la fortuna busca éxito y victorias, triunfos. Pero la riqueza se refiere al materialismo. Es el ídolo que la gente busca para demostrar prosperidad por medio de lo que tiene y lo que consume. Pero también es el objeto en el que se piensa como logro primario para hacer ciertas cosas como casarse o divorciarse. ¿Cuántas historias no he escuchado de gente con 10 años, 15 años de novios? ¿Por qué no se casan? Pastores, ¿qué estamos ahorrando para un apartamento? Quiero que sepa, no hay mejor matrimonio que aquel que comienza en pobreza para que la unión matrimonial los lleve a la bendición de Dios. No hay mejor matrimonio. Nunca, nunca he visto un matrimonio próspero de esos que se casan con carro, casa, beca, luna de miel y vacaciones y lista de novias. ¡Qué rabia! Lista de novias, televisor LED. Y usted va y ya todo el mundo compró las almohadas, la chocolatera, y a usted que para poder ir a esa fiesta le toca comprar el televisor. Y usted dice, tarjetazo, 36 cuotas. Cuando en la cuota 8, estos bandidos dizque haciendo liquidación de la sociedad conyugal. Y usted todavía le faltan todas las cuotas por terminar de pagarlo. Deberían tener por lo menos el valor de decirle, viste, ve, te devolvemos el televisor que nos diste, hombre. ¿Ah? Ah, sí, que lo reventó peleando. Qué triste. No, es que estamos peleando y le dio tanta rabia que cogió el control remoto y le dio la pantalla. Es que lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Otro ídolo, la salud. Y atención a esto, no como quien cuida el templo que es el cuerpo. Es nuestra obligación cuidar este cuerpecito. Es nuestra obligación cuidarlo. Que duerma este cuerpecito, que se alimente bien. Cuando digo que la salud es un ídolo es cuando se desea encontrar el elixir de la eterna juventud, exponiéndolo a cirugías para transformarlo a su concepto personal o social de belleza. Y en este punto, ¿qué le parece la ingratitud de la gente hacia Dios por el alimento, pensando más en el peso, las calorías y las lechugas? Algunas veces comer con cierta gente es tan difícil. Ay, mira, es que yo no como carnes rojas. ¿Te caen mal? No, es que eso envejece la piel.
gente tinturándose el cabello. Y esto sí que le duele a la iglesia. Sí que les duele. Las canas. Vieja, jamás. Primero muerta que canosa. No te ates. Hombres. Y yo voy a ser franco con esto. Yo, si tendría que tolerar algo, listo, que las hermanas se tinturen, háganlo, no hay problema. Listo, hágale. Veas hermosa, a mí me encanta que usted se vea hermosa, que su esposo la vea hermosa, que usted luzca hermosa para su esposo. Hombres. Negros, parecen embetunados. Y por la nariz, pelos blancos. ¿Cómo? Las cejas. ¿Se han dado cuenta que los primeros días que un hombre se echa tintura, de verdad, parece embetunado? Y no betún líquido, cherry en pasta, sinola. El problema es cuando llueve. Una vez iba yo en un bus de transporte público y yo veo que un hombre del sudor, y estaba lloviendo y ese bus atestaba gente y ese hombre sudando y iba por esas manchas por aquí de tintura. Siguiente ídolo, la bucólica o vocólica. Y usted mira, pastor, ¿qué es eso? La comidita. Normalmente nos gusta lo que nos vuelve adictos. Los azúcares, las gaseosas, los helados, las harinas, todo lo que le hace daño al cuerpo. Y quienes descubren en estos alimentos lo perjudicial, entonces comen otras cosas, pero no por gusto, sino como respuesta a la amenaza de la gordura. Al punto que la comida termina convirtiéndose en un ídolo en el que se piensa todo el día, ya sea para saciar la adicción o para combatirla. Hay gente que se hace todas las dietas existentes, ninguna le funciona. ¿Por qué? Porque no ha arreglado su problemita acá en la mente, que es la idolatría. El siguiente ídolo es el conocimiento. Conocimiento con su falsa ciencia, con el desconocimiento de la historia, con la búsqueda de los inútiles razonamientos. Hermanos, llegamos al momento histórico en el que la historia está cambiando, pero no la historia que estamos viviendo ni la que viene, sino la historia que nos están queriendo contar con una narrativa mentirosa y engañosa. Y tienen el descaro de decirnos que es que ellos han estudiado verdaderamente la historia, para en última llegar a un punto en el que todos se ponen de acuerdo, querer impugnar la santa palabra de Dios. Y Dios dice, Israel es mi pueblo, y se levantan estos mentirosos y falsos a decir que Israel no es ningún pueblo de Dios, porque como Dios no existe, entonces si Dios no existe, no tiene un pueblo. Pero eso sí, este ídolo se da mucho en la iglesia, al punto que muchos quieren conocer las cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Hace algunos días tuve la oportunidad de entablar un diálogo muy bueno con un familiar de mi suegra también, y me pareció interesante que él me estaba hablando de la muerte de Carlos Gardel, año 1935, y él se sabía toda la historia de cómo fue el accidente, de cómo lo sacaron, de cómo lo encontraron. De pronto yo pensé un poco en eso y yo dije, eso fue en el 35, ¿cuántos años tendrá Gustavo? Y le pregunté, oye, ¿cuándo? ¿Tú eres de qué fecha? Yo del 44. Y en ese momento pensé que así hay muchos cristianos. Hablan cosas de Jesús, pero no conocen a Jesús. Gustavo se había ilustrado y se había informado, y lo había hecho también, que contaba las cosas como si hubiese presenciado el accidente, pero no estuvo, por lógica.
Hay gente que está haciendo así con el conocimiento. Conocen cosas de Dios, pero no conocen a Dios. El otro ídolo del que quiero hablar esta noche es el confort, o también conocido como la comodidad. Este es un ídolo que normalmente la gente adora y se manifiesta porque nos gusta estar en lugares que nos hacen sentir bien. Nos gusta asistir a eventos en los que nos sentiremos cómodos. Nos encanta visitar a personas porque nos atienden bien. Buscamos la almohada que nos haga sentir cómodos y nos volvemos idiáticos o caprichosos diciendo que no encontramos descanso en nada más. Vaya uno al aeropuerto, gente encantada con maleta y que con la almohada. Que no hay otra almohada del universo con la que pueda... No la hay. Y uno piensa en el patriarca Jacob, cogió una piedra de almohada. ¿Y qué hizo? ¿Se durmió? Y soñó, esa es la prueba, y soñó. Y tuvo visión. Y alguien dirá, no, pastor, estas cosas a primera vista no parecen un ídolo. Pero piensen esto. ¿Cuánto nos fastidia entablar conversaciones con personas que nos incomodan o avergüenzan? Ay, allá vienen los primos pobres, como huelen de maluco. ¿Cuánto huimos de entablar relaciones con personas diferentes a mí? ¿Cuál es la razón por la que deseamos huir hacia otros lugares o incluso a otros países? ¿Acaso no es porque estamos en búsqueda de la comodidad que hemos sido incapaces de encontrar en Cristo Jesús? ¿Cuántos se van de la iglesia argumentando, ay no, es que ya no me siento cómodo, allá no hay amor? ¿Cuánto detestamos servir a otros? Ejemplo, suena el teléfono de una persona que normalmente no te llama y hay gente que lo primero que dice, ay, ¿qué querrá? Pero no dice como, ay, ¿qué querrá? ¿En qué podremos ayudarle? Sino como, ¿qué querrá ahora este? Y uno no contesta. Segunda llamada, pero este sí es canso. Y entonces el familiar cercano le decía a uno, contesta, si te están llamando te necesitan. Y uno, aló, buenas tardes, qué alegría saludarte, ¿cómo estás? ¿Por qué no quisimos contestar la primera? Porque no nos gusta servir a los demás. ¿Cuánto evitamos que otros nos visiten en casa para no tener que ponernos a atenderlos? Barrer, trapear y cocinarle a gente, no, qué pereza. ¿Cuánto nos cuesta servir en un área que no es nuestra especialidad? Hermano Nicolás, ¿usted podría colaborarme? ¿Qué tal si usted pasa un trapito por ese tubito que se ve empolvado hace días? Ay, pastor, yo sacudir no sé. Yo no sé sacudir, pastor. Yo no nací para eso. Amor, ¿me le va a lavar un tetero a la niña? No, mi amor, yo trabajo muy duro, eso no es trabajo mío. Ídolo del confort o la comodidad. ¿Cuánto nos cuesta compartir nuestro dinero? Porque deseamos no desacomodarnos. Permítame, digo esto a manera de comercial muy respetuoso. En esta iglesia diezman y ofrendan cerca del 30% de los miembros. A los otros no les importa, por una razón. Es que no me puedes acomodar, pastor. Primero yo. No es primero tú, es tu ídolo, el confort. Tengo que parar acá y les iba a decir muchas otras cosas más. Para darle forma a la terminación de esto, quiero que sepa que
Dios está demandando algo de su pueblo. Y lo que Dios está demandando es que Él sea el primero y el único en nuestra vida. En Mateo capítulo 12, versículos 28 al 31, el Señor Jesús le va a responder a un maestro de la ley que se le acercó cuando lo oyó discutiendo. Y dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y el Señor Jesús dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, contestó Jesús. Así que Jesús está diciendo, Dios existe y es uno. Esto más que una doctrina de unicidad o de Trinidad, Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de una realidad. Dios existe. Dios existe. Pero luego le va a decir, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Qué curioso el Señor cómo conjuga lo singular con lo plural. Mencionó 3 y Él dijo que son 1. Observe esto, no hay otro mandamiento singular más importante que estos. Son un conjunto. Dios existe. Mi amor pleno es para Él y lo manifiesto cuando amo al prójimo. Querido hermano y querido amigo, sé santo amando con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas al único Dios verdadero. Si por alguna razón tú esta noche has descubierto que sin quererlo, porque puede ser que no tuvieras el propósito, has compartido la honra que le pertenece a Dios con alguno de estos ídolos, derriba ese altar esta noche, túmbalo, acábalo, quémalo. Y en palabras sencillas le dice al Señor, ¿sabe qué, Señor? Usted es el único, usted es el verdadero, usted existe y solo para usted mi vida entera en alabanza y en adoración. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Año 2024. Viviendo para Jesús.